A la luz de las Escrituras, una exposición bíblica presentada por Misión Cristiana Elim en Madrid. Haz de la palabra de Dios una luz que alumbre tu caminar diario. Job capítulo 14, del verso 7 en adelante, dice la palabra del Señor. Cuando se corta un árbol, queda aún la esperanza de que retoñe y de que jamás le falten renuevos. Aunque ya esté vieja la raíz y el tronco se esté pudriendo en el suelo, al sentir la frescura del agua, reverdecerá y echará ramas como una planta tierna. Amén. Puede tomar su asiento. Estas palabras que hemos leído son parte de la respuesta que Job le está dando a Zofar, uno de sus amigos, quien en un principio había llegado junto con sus otros dos amigos que eran Eliafaz y Bildad, y ellos habían llegado a querer acompañar a Job en medio de la situación trágica que él estaba viviendo. Los seres humanos casi siempre intentamos encontrarle una respuesta al sufrimiento. Y ese fue el error de los amigos de Job, que cada uno de ellos a su manera intentó sacar conclusiones apresuradas acerca de cuál era la fuente de la aflicción que estaba golpeando la vida de Job. Estos razonamientos que ellos van a dar, que son silogismos realmente, son o se basan en que Dios, según ellos, envía calamidades a las personas malvadas. Y en cambio, Dios bendice a los buenos. Entonces, si esta era la lógica que ellos tenían, entonces Dios, o si Job estaba viviendo lo que estaba viviendo, es porque él era malo. Algo él había hecho que había causado esta situación. Esta actitud de los amigos de Job empezó a generar un debate que es lo que vemos en la gran mayoría de los capítulos de este libro de Job. Casi siempre nos fijamos en los primeros capítulos que narran, cómo Job es despojado de todo lo que tenía, pero realmente el libro, o la gran parte del libro, más del 70%, son discursos que se dan. Y son discursos, pudiéramos decirle, de un alto calibre intelectual y teológico. O sea, lo que hay ahí en cada uno de ellos es los amigos de Job dan un discurso, Job les responde, pero en cada uno de esos discursos lo que hay es una postura. Y la postura de los amigos de Job es esta que les he dicho, es que ellos consideraban de que si Dios había enviado o si Job estaba viviendo esta situación es porque algo malo él había hecho y no lo había hecho público. Y es justamente esa desgracia lo que estaba poniendo a la luz ese pecado oculto en la vida de Job. Esto es algo muy común en los seres humanos, Y sobre todo en un gran sector de la iglesia evangélica, que por ejemplo, en estos días de la pandemia, usted ve en las redes sociales muchas personas que dicen, esto es por el pecado del mundo. Esta pandemia ha venido porque el ser humano ha pecado demasiado, pero en el fondo es este mismo pensamiento de los amigos de Job, y es Dios se ensaña con los malvados. Dios es un Dios iracundo que destruye al malo. Y aunque es verdad que la Biblia nos muestra momentos como por ejemplo la destrucción de Sodoma, Gomorra, Nínive, ciudades cuya maldad había llegado
al cúmulo, ¿no? al clímax, pero no es realmente la actitud de Dios. Dios no se goza en destruir al pecador. Dios no es como nosotros. Dios no actúa como actuaríamos los seres humanos si tuviéramos poder ilimitado. Él es muy distinto a nosotros. Él da segundas oportunidades y Él de los malos saca cosas buenas. Uno de los ejemplos que tenemos es el ejemplo del apóstol Pablo, ¿no? El famoso Saulo de Tarso, enemigo de la iglesia, asesino de cristianos, a quien después de un encuentro que el Señor tuvo con él, lo transformó y lo convirtió en un ministro de su evangelio. Eso es Dios. Entonces, Dios no es lo que muchos de nosotros vemos, es ese juez que está detrás de todas las desgracias, que es el que se goza en enviar huracanes para matar personas, y esos huracanes que matan niños, destruyen casas, destruyen aldeas, mueren pobres, mandan a la miseria a las personas. Pues lo que decimos es, ese es Dios, es el juicio de Dios, porque algún pecado habrá cometido esa nación. Ese es el pensamiento de Bildad, de Zofar y de Elifaz. Ese es el argumento, y es, si algo te ha pasado es porque algo has hecho. Pero ahora viene la otra postura en este debate que se va a crear en este libro de Job, y es la postura de Job. Y la postura de Job es que él va a defender su integridad. Y la postura de Job es que él cree que hay gente que es buena. Pero en medio de esa postura, que en parte es verdad, Job va a cometer el error de hacer ver a Dios como alguien injusto en algunos momentos de la historia. Porque Job no entiende el porqué de lo que está viviendo. Job se examina a sí mismo, él examina su proceder, él examina la historia de su vida, y él no entiende el porqué de tantas desgracias que le han venido. Pero esta postura de querer defenderse excesivamente, de alguna manera lo que va a hacer es que va a poner en tela de juicio la justicia de Dios. Y no solamente eso, sino que Job de alguna manera va a hacer ver a Dios como un enemigo de él. Por eso que veremos en estos capítulos 13 y 12, en este discurso que es la contestación que Job hace a Zofar, veremos cómo Job dice, por ejemplo, que Dios quite su mano contra mí, que Dios me deje tranquilo, que Dios ya no me destruya. Pero vea, esas palabras que Job está diciendo, de alguna manera ponen como en tela de juicio la justicia de Dios. Y es que Dios es el que me está atacando, Dios es el que está permitiendo todo esto. Entonces, en estos dos extremos aparecerá en este libro Eliú. Eliú aparecerá ya en los capítulos finales. Y mientras los amigos de Job, Elisaf, Bildad y Zofar, ellos lo que hacen es que ponen a Dios como un Dios que castiga el mal, y mientras Job se defiende, Eliú lo que hará es defender a Dios. Y Eliú lo que hará es poner el tema del sufrimiento como algo que nos sobrepasa en muchas ocasiones. No siempre el sufrimiento viene por la maldad. A veces también los buenos sufren, pero Eliú dice, Dios es más grande que nosotros. La sabiduría de Dios es algo que no podemos comprender. Lo que Dios permite es algo que nos sobrepasa. Y este Eliú, que era un joven, de quien no se menciona más, en estos diálogos que Job va a tener, es el único que habla con cordura. Decía esta mañana como en esta cultura mesopotámica, los jóvenes no tenían derecho a hablar, y si hablaban tenían que dejar primero hablar a los ancianos. Primero hablaban los grandes, los ancianos, y después hablaban ellos. Y es justamente lo que sucede aquí, ¿no? Porque Eliú, él va a hablar ya después de que todos han hablado. Él va a expresar su discurso. Y como le digo, en este discurso, Eliú no estará muy lejos de la verdad. Y por eso es que cuando Dios habla y Dios entra en escena en el discurso, él se enoja con Elisaf, con Bildad y con Zofar, pero no se enoja con Eliú. De hecho, a los amigos de Job les manda hacer unos sacrificios para perdonar el pecado de ellos, pero con Eliú no dice nada. O sea, la voz del joven es escuchada. La voz del joven habla cordura.
Pero dentro de todo este discurso que le estoy diciendo, en esa introducción que le estoy dando, entramos a estas palabras. En este capítulo 14, en la parte ya final de este discurso de contestación que Job tiene hacia Zofar, Zofar ha sido drástico. O sea, de todos los amigos de Job, Zofar fue el más duro al referirse a Job. Zofar le dice directamente a Job: has actuado con iniquidad y por eso Dios te ha castigado. Tus riquezas son injustas, algo habrás hecho. Entonces, las palabras de Zofar son palabras fuertes que evidentemente hieran el corazón de Job. Job le contesta a Zofar en el inicio del capítulo 12. Job le dice: qué fácil es criticar y juzgar a aquel que no está sufriendo, o aquel que está sufriendo cuando tú estás bien. Entonces Job comenzará a defender su integridad, a defender su causa. Pero entonces llega este capítulo 14, y en este capítulo 14 lo que sucederá es que Job entra en una situación de frustración. Él se siente triste y frustrado por la condición que está viviendo, pero también él comienza a ver la vida con pesimismo. Cuando las personas entran en un estado de depresión debido a situaciones que han golpeado su vida, lo que sucede es que todo lo miran oscuro, todo es visto desde una óptica fatalista, pesimista, todo lo ven mal. Y eso es lo que vemos en este capítulo 14, y es que Job está viendo su vida, pero no solamente su vida, sino el sentido del ser humano desde una óptica fatalista, pesimista. Y él comienza desde su limitación teológica a pensar en de qué le sirve al hombre vivir como vive. Porque en este tiempo Job es el libro más antiguo de la Biblia. Job no es judío, Job se cree mesopotámico, probablemente de la época de Abraham o mucho antes de Abraham. Entonces, en este tiempo, el pensamiento que había en muchos era que al morir todo se acababa. No había una concepción como nosotros tenemos de la vida eterna, de la vida que precede a la vida que nosotros tenemos aquí. Esta concepción, evidentemente, nosotros la hemos heredado de las enseñanzas del Señor Jesucristo y de los apóstoles, que nos hablan de un juicio que vendrá después de esta vida. Pero no solamente esto, sino que nos hablan de una resurrección que vendrá. Jesús habló de la resurrección, de prepararse para la vida que viene después de esta. Que esta vida es una corta o es un breve lapso que nos prepara para la eternidad y debemos tomar las decisiones correctas. Entonces, esta concepción que nosotros hoy tenemos de la vida eterna era algo que en la época de Job no se tenía, sino que ellos pensaban que cuando la persona moría no había más, ahí se acababa todo. A eso en la teología se le llama aniquilacionismo. Y es que piensan que el que muere, muere y ya está. Todavía hay algunas religiones que creen en esta postura, en que no creen que después de esta vida hay otra, sino que al morir ya no hay nada más. Bien, pues Job, desde su limitación y desde esta concepción que él tiene teológica, porque recuerde que la Biblia, aunque esto es escritura, no inhibe el contexto cultural y religioso que Job vivía. Nosotros queremos que los hombres de Dios o los hombres de la historia tengan todo el conocimiento pleno de la verdad, pero ellos no, Dios no violenta sus limitaciones. Y es por eso que, por ejemplo, en textos como estos se basan algunas religiones que creen en el aniquilacionismo. Y es que mire lo que dice Job en estas palabras. Y es que después de la vida, cuando la muerte llega, ya no hay más, no hay resurrección. Pero ellos ahí están obviando que Job está hablando desde su óptica, desde su visión. O sea, ellos están sacando el texto de su contexto para querer forzarlo en una idea doctrinal errada. Sino que tenemos que ver toda la película, tenemos que ver toda la revelación. Y es que aunque Job creía esto,
porque esa era la concepción que él tenía en ese momento. Él no tenía un manual de doctrina, él no había leído las cartas de Pablo, él no había leído las enseñanzas del Señor Jesús. Jesús estaba distante a miles de años. Entonces, desde su concepción, Job está diciendo: qué triste es la vida, porque el ser humano nace, y si la vida es esto, somos desgraciados, porque entonces hay malos que viven como buenos, hay malos que prosperan y luego llega la muerte y hasta ahí todo se acabó. ¿Y quién les hizo justicia? ¿Qué justicia hay? Entonces, ¿de qué vale vivir? Por eso Job dice: qué desgracia vivir. Maldito el día en el que nací, porque vine a nacer para este sufrimiento. Mis ojos solo han visto desgracia. Me esforcé por hacer las cosas bien, y ahora mis ojos lo único que han visto es desgracia tras desgracia. Y ahora me voy a morir y no voy a poder tener ninguna solución a las desgracias que estoy viviendo. Pero en medio de este lenguaje fatalista, que después Dios más adelante va a corregir, o sea, todo esto que Job está diciendo aquí, Dios cuando entre en escena lo va a corregir y Job va a entender. Pero en medio de todo esto, Job va a decir unas palabras maravillosas, que son estos 3 versículos que hemos leído, basados en una reflexión que él hace de la naturaleza. Y yo, como decía en la mañana, quisiera sacar estos versículos, no violentando su contexto, pero simplemente centrándome en ellos, y luego intentaré retomar la historia de Job. O sea, quiero que veamos esta enseñanza que Job hace ver aquí y poder aplicarla a nuestra realidad. Y dice el versículo 7: cuando un árbol se corta, queda aún la esperanza de que retoñe y de que jamás le falten renuevos. Job aquí está hablando acerca de esa lección que la naturaleza da. Cuando los árboles caen, en el hebreo, esta palabra cortar realmente habla de romper, de algo que se desbarata, de algo que se viene abajo. Y hay 3 maneras para que un árbol caiga, se postre, se corte. Una es bajo la mano y la fuerza del hombre. Cuando una persona o un animal vienen y ejercen una fuerza sobre él y entonces lo derriban. La segunda manera es una tormenta que llega y la fuerza del viento lo rompe y lo hace caer. Y la tercera manera en la que un árbol puede morir es a través de una plaga o una sequía que dañe sus raíces, y el árbol, al no beber agua, entonces se seca y tarde o temprano el árbol va a ceder, va a caer. Y esto nos habla de procesos en la vida que vendrán, que son inevitables. Hay situaciones en la vida que nosotros no podemos evitar, que no está en nosotros el poder mantenernos en pie. Así como un árbol no puede por sí mismo, si se está secando, decir: voy a ir a traer agua y voy a beber agua porque me estoy muriendo. Así como un árbol no puede hacer nada si la mano del hombre está en contra de él. El árbol no puede defenderse y decir: voy a agarrarlo a ramazos, ¿verdad? O a palazos para que deje de golpearme. Así hay momentos en la vida en los que cada uno de nosotros tendremos que vivir procesos que son inevitables. ¿Qué puede causar esas caídas? Como el árbol, lo que puede causar esas caídas es la furia y la maldad de otra persona. Es el embate emocional o físico que otra persona nos pueda causar. Alguien ajeno a nosotros, incluso más fuerte, más poderoso, alguien que ejerce una influencia negativa sobre nosotros. También puede derribarnos alguna tormenta, alguna prueba o alguna situación que venga a nuestra vida. O también puede derribarnos nuestro alejamiento de Dios. Comenzamos a secarnos por dentro espiritualmente y nos lleva a situaciones en la vida donde viviremos procesos, caídas, derribos que serán inevitables. Hace unos días subí a mis redes sociales una fotografía que tomé que me llamó la atención. Voy algunas mañanas entre semana a orar a
a un lugar, un caminito que hay por ahí, por Meco, un pueblito que está a las afueras de Madrid. Y mientras iba caminando, vi una escena que seguramente ustedes ya la han visto. Es una escena de estos días, una escena otoñal, en la que vi una flor que estaba resistiendo al otoño. Todas las otras flores se habían caído debido a la fuerza del otoño, pero ella todavía estaba resistiendo, no se quería caer, estaba ahí como la única, y me llamó la atención y tomé la foto porque pensé, así somos muchos de nosotros los seres humanos. Nos resistimos a un cambio que sabemos que se tiene que dar. Nos resistimos a una situación que es inevitable. Queremos alargar una situación que ya no tiene razón de ser. Queremos forzar una situación en nuestras vidas que ya no se puede hacer nada. Y estamos llorando por lo inevitable. Pero escúcheme, en la vida no debemos llorar por lo inevitable. Debemos enfrentar lo que vendrá. Esa es una clave de éxito en la vida. Pero nosotros los seres humanos estamos ahí evitando ese proceso. Y esa situación nos puede hacer que terminemos amando una cárcel en la vida. Terminemos ahí anclados a una situación de la que no salimos, de la que no prosperamos, porque estamos queriendo alargar esa situación. ¿Qué vendrá? Hay cosas que no van a cambiar. Hay momentos en que tu vida se va a romper. Hay situaciones que por mucho que lo intentes, por mucho que te esfuerces, no se pueden dar, no se van a originar, no se van a dar. O situaciones en la vida que tú estás queriendo alargar lo más posible por temor a un cambio, por temor a dar un paso, por el qué dirán, porque estás temeroso de qué va a decir la gente y estás queriendo ahí alargar una situación agónica, triste, pero tarde o temprano la hoja terminará cediendo ante la fuerza del invierno. Por mucho que la flor quiera aferrarse a la rama, la fuerza del invierno terminará haciendo que esa hoja caiga. Lo único que esa hoja hace al querer agarrarse a esa rama es prolongar su agonía. Y así estamos muchos prolongando nuestra agonía en situaciones, en pozos en nuestra vida que no van a cambiar. ¿Os acordáis del Señor Jesús? Cuando Él en el Getsemaní está orándole al Señor ante una situación de quiebre que vendrá, dolorosa. Y Él le dice al Señor: Señor, Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. Pero Jesús no va a querer forzar eso. Ni tampoco Él se va a quedar escondido en el Getsemaní diciendo: no, yo no quiero ir a la cruz, sino que escóndanme. Ya, si Dios quiere que me encuentren, ¿verdad? Pero si el Señor quiere que me vengan a llevar. Sino que Jesús entiende que la voluntad de Dios en la vida en muchas ocasiones conlleva que viviremos procesos duros. ¿Sabéis lo que significa Getsemaní? Getsemaní lo que significa es prensa de aceite. Eso significa Getsemaní. Porque eso era el Getsemaní, era un terreno donde habían olivos. Y los olivos, de la manera en la que se saca el aceite, era machacando la aceituna. Hoy en día todo eso es un proceso, ¿verdad?, industrial. Pero antiguamente, para sacar el aceite de la aceituna se echaba en un lugar donde rocas la machacaban. Y entonces personas o bestias comenzaban a darle vuelta a esa prensa, y mientras esa roca se movía, machacaban la aceituna hasta el punto que después de machacarla comenzaba a salir el aceite. Muchas veces nuestra vida tendrá que ir a la prensa, tendrá que ser machacada, tendrá que ser quebrantada, quebrada, molida. Y por mucho que te esfuerces, no podrás evitar que eso suceda. Por mucho que le pidas a Dios, por mucho que le ores, el invierno tiene que venir. Son etapas de la vida. Nosotros queremos vivir siempre en primavera o en verano, pero todos en la vida viviremos inviernos. Todos en la vida viviremos otoños. Todos en la vida viviremos momentos de dificultad, y debemos entender que son parte del proceso.
¿Y qué es lo que cambia entonces? Es nuestra actitud. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento sí es opcional. Tú puedes pasar llorando por lo que está pasando o asumirlo. Asumir que hay un momento de quiebre, que tienes que dar el paso, que te has venido abajo, que tu vida se ha roto como ese árbol. Pero me gusta este versículo 7 porque dice, aún, la parte final, dice, queda la esperanza de que retoñe. En la vida podremos vivir situaciones que ya no se podrán recuperar, pero siempre en cada uno de nosotros debe haber esperanza. Diga conmigo, esperanza. Deseo a través de este mensaje que te vayas de aquí lleno de esperanza. Tal vez no puedes evitar el invierno que viene o que estás viviendo, pero te puedes llevar aquí esperanza. La esperanza de que todo pasará un día. La esperanza de que los inviernos no duran para siempre. La esperanza de que puedes reverdecer. Y estos procesos de quiebre inevitables van a hacer que muchos de nosotros tengamos efectos devastadores, suframos efectos devastadores internos y externos. Porque mire lo que dice el versículo 8. Dice, aunque ya esté vieja la raíz y el tronco se esté pudriendo en el suelo. Es interesante el orden que el texto da. Cuando habla de primero la raíz y después el tronco. Porque realmente ese es el orden en el que un árbol muere. Y es que primero, al no haber agua, las raíces se van debilitando. Es algo interno. Usted puede ver tal vez algún árbol, lo puede ver lleno de hojas y puede decir, es un árbol que está saludable, pero realmente en sus raíces ese árbol puede estar enfermo ya. Sus raíces están desgastadas. Y esto nos habla de muchos aspectos de la vida del ser humano, en los que por fuera podemos dar una imagen de salud, de felicidad, de una aparente estabilidad, pero por dentro estamos secándonos, muriéndonos, por dentro estamos desgastándonos. Son esas necesidades dentro de cada uno de nosotros que las personas no pueden ver. Esas situaciones de quiebre y de dolor producen heridas profundas en nosotros y comenzamos a secarnos por dentro. Comenzamos a perder el sentido del gozo, la alegría. Todo nos empieza a parecer triste, frustrante, oscuro. No podemos ver, como decía la semana pasada, gratitud en lo que hay en nosotros o lo que Dios nos ha dado, sino que todos son necesidades profundas. Pero esas necesidades profundas, está sonando una canción al fondo, esas necesidades profundas producirán también en nosotros, tarde o temprano, que las personas vean nuestro dolor. Porque mire lo que dice aquí. Dice, y que el tronco se esté pudiendo. Primero son las raíces y después el tronco. Cuando un tronco está podrido es algo que podemos ver, ¿verdad? ¿Y a cuánto nos ha pasado? Que comenzamos a morirnos por dentro, pero tarde o temprano la gente comienza a ver que estamos mal. Nuestra vida, nuestra manera de ser comienza a cambiar. Ya no somos lo que éramos. Nos comenzamos a apagar poco a poco. Y de ser una persona jovial, bromista, comenzamos a comportarnos con los demás de manera amargada, siempre pesimistas. Nuestra vida exterior, a los ojos de los demás, es una tristeza. Es una vida que ha sido apagada y destruida. ¿Y qué hacer cuando nuestra vida es llevada a ese tipo de procesos? Cuando lo inevitable llega, cuando el dolor llega a tu vida y no puedes hacer nada. ¿Qué hacer después de la caída, después del quiebre?
Me encanta el versículo 9, porque mire lo que dice. Dice: y al sentir la frescura del agua, reverdecerá. La naturaleza nos enseña algo, y Job lo ve, que cuando un árbol muere, se seca, cuando un árbol se quiebra, hay una esperanza. Y la esperanza está en el poder del agua que ejerce sobre él. Y es un poder que da vida. Porque por muy seco que esté, dice Job, por muy vieja que esté su raíz, al sentir la frescura del agua, algo sucederá en la vida de ese árbol. Esta raíz, cuando siente esa agua, comienza a reverdecer, comienza a revivir, comienza a restaurarse. Cuando los procesos de dolor inevitables vienen a nosotros, cuando lo perdemos todo, cuando nuestra vida es quebrada en dos, morimos por dentro y por fuera, ¿qué hacer? Te queda una esperanza, y es venir a la presencia de Dios. Así como el agua es capaz de restaurar el árbol más deteriorado, la presencia de Dios es capaz de hacer reverdecer la vida del hombre más destruida. La paz y la restauración no vienen por la ausencia de problemas en la vida, sino que vienen por la presencia de Dios manifestada en nosotros. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, en el versículo 9 y 10, se nos narra cómo Dios lleva a Ezequiel a un valle. Y este valle es un valle que está lleno de huesos secos. Probablemente este valle fue un valle donde hubo una batalla en la antigüedad, y los cadáveres quedaron ahí regados, y estaban llenos el valle de huesos secos. Y Dios le hará una pregunta a Ezequiel y le dirá: Ezequiel, ¿pueden vivir estos huesos secos? Y la respuesta de Ezequiel es: Señor, tú lo sabes. Yo no sé si pueden vivir, tú lo sabes. Y entonces Dios le dice a Ezequiel, versículo 9 del capítulo 37: y me dijo Dios, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Qué hacer cuando sientes que tu vida se ha venido abajo? Cuando sientes que todo se ha perdido, cuando te sientes destruido, cuando te sientes seco, cuando sientes que no hay nada ahí adentro que te dé felicidad, paz, que te dé vida, cuando las personas que están a tu alrededor han visto cómo te has ido apagando poco a poco. Lo que tienes que hacer es venir a la presencia de Dios. Es por eso que yo decía esta mañana, cada vez que tú y yo venimos a este lugar, y cada vez que estamos en el tiempo de la alabanza y la adoración, no puedes estar tú como un simple espectador. No puedes estar tú como viendo un concierto, viendo si cantan bonito, si tocan bonito, si el sonido está muy fuerte, si el sonido está muy suave, si no entiendo lo que dicen. Este momento en el que nosotros adoramos al Señor es un momento en el que la presencia de Dios se puede manifestar, y un toque de la presencia de Dios, un momento en el que tu vida sienta la presencia de Dios, puede producir en ti vida. Por eso dice el verso 9: al sentir la frescura del agua. Cuando tú sientes la presencia de Dios, por seco que te encuentres, por deteriorado que estés, vas a comenzar a reverdecer. Algo va a comenzar a cambiar en ti. Cuando te sientas desgastado, cuando te sientas destruido, lo que tienes que hacer es venir a este lugar. Pero lo que hacemos nosotros es lo contrario. Es que decir: no, hoy no me siento bien, no voy a ir, no tengo ganas, me siento mal, me siento decaído, me siento...
no, mejor no voy a ir. Todo lo contrario. Cuando te sientas así es cuando necesitas que el agua fresca llegue a tu vida. Es cuando necesitas un toque de la presencia de Dios. Y cuando el agua de Dios, cuando la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo toca tu vida, aquello que estaba seco comienza a reverdecer. Comenzarás a echar ramas. Comenzará una planta tierna. Hay cosas que ya no volverán. Hay cosas que no regresarán. Pero usted sabe, como esos troncos que han sido talados y el agua llega y en medio del tronco comienza a nacer otro arbolito chiquitito. ¿Han visto eso? Es maravilloso. O al lado del tronco talado comienza otro arbolito chiquitito. Y usted lo ve y el tiempo pasará. Y ese árbol comenzará a crecer y comenzará a crecer y comenzará a crecer, comenzará a crecer. Y llegará un punto en el que ya no se verá la diferencia. Por eso dice, echarás ramas como una planta tierna, volverás a resurgir. ¿Cómo has llegado esta tarde a este lugar? Tal vez te sientes seco por dentro o seco por dentro. Te queda una esperanza. Y la esperanza es que la presencia de Dios toque tu vida. La esperanza es que el agua de Dios llegue a ti. ¿Sabes qué? Job, sin esperanza, dice estas palabras que hemos leído, porque luego él, poniendo el ejemplo del hombre, dirá: el árbol reverdece al contacto del agua, pero el hombre se muere, ¿y quién lo resucita? Sin embargo, al final de la historia vemos que estas palabras del versículo 7, 8 y 9 se cumplen en Job. Porque mire, cuando Dios habla en medio de la frustración, sequedad y dolor que Job estaba experimentando, cuando la presencia de Dios llegó al lugar donde ellos estaban, la vida de Job fue transformada. Y ese Job que estaba en estado de postración comenzó a levantarse. Y mientras Dios iba hablando, iba sanando el corazón de Job. Y mientras Dios iba dando su discurso, iba restaurando la vida de Job. Y Job se fue levantando. Primero lo levantó espiritualmente, después lo levantó emocionalmente. Y cuando Dios terminó de dar su discurso, entonces le dijo a sus amigos: ustedes que lo criticaron, pídanle perdón. Dios lo restauró con sus amigos. Y al final de todo, dice la Biblia, que le dio más de lo que tenía y lo bendijo con hijos e hijas. ¿Qué cambió? La presencia de Dios. Cuando Dios se manifestó, ese Job roto, devastado y destruido, fue restaurado. Deseo con todo mi corazón que esta tarde, si te sientes como un árbol que ha sido podado porque alguien te destruyó, porque una tormenta llegó a tu vida, o porque tú te alejaste del Señor, cometiste errores y comenzaste a secarte por dentro, y te sientes sediento, necesitado, sientes que tu vida es como un tronco podrido donde no puede haber fruto. Un árbol que tiene el tronco podrido no puede generar nada, y te sientes así, que no hay nada bueno en ti, que nadie puede sacar nada bueno de ti. Te ves a ti mismo y no ves nada bueno en la vida. Lo único que ves es un árbol estéril. Si te ves así, te queda una esperanza. Y esta tarde la esperanza está en Cristo Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, en el versículo 37, dice la Biblia que el pueblo de Israel, los judíos, se encontraban en Jerusalén. Y era una fiesta que se celebraba de 8 días. Y cada día de la fiesta, que era un recordatorio de lo que habían sufrido los antepasados judíos saliendo del desierto o caminando por el desierto. Y en esta fiesta, que llegaban judíos de todo Israel a Jerusalén para experimentar la fiesta, cada día, al
finalizar el día se vertía agua por las calles. La gente sacaba y tiraba agua y la tiraba por las calles. Y esta agua recordaba cómo Dios había proveído de agua en el desierto, cómo el agua había abundado y no había escaseado en medio del desierto. Pero en el octavo día, en el último de los días, no se vertía agua. Se vertía agua los primeros 7 días, pero en el último de los días no se vertía agua. Pero dice la Biblia que en ese último día, por eso dice el versículo 37, en el último gran día de la fiesta, en el que no se vertía agua, Jesús se puso en pie y exclamó. En el griego esta palabra es que gritó con todas sus fuerzas, exclamó a gran voz, diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Si te sientes seco, si te sientes destruido, si sientes que no hay nada bueno en ti, si te ves como un árbol sin vida, sin fruto, ven a Cristo Jesús esta tarde. Deja que su presencia se manifieste. Y dice el verso 38: y el que cree en mí, como dice la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Deja que Jesús toque, deja que el agua fresca del Espíritu Santo toque tu vida un momento. Y cuando esa presencia toque tu vida, sentirás como todo comienza a cambiar por dentro, como la vida comienza a fluir una vez más. ¿Alguno de vosotros ha experimentado la sed de verdad? La sed. ¿Alguien ha dejado de beber agua varias horas? ¿Alguien ha tenido esa experiencia? Hace unos años hice un ayuno seco. El ayuno seco es sin agua y sin alimentos. Y nunca había experimentado la sed. Y lo que sucede en el ayuno es que si no comes, más hambre te da de lo normal. Y es igual, y la sed es igual, te da más sed de lo normal. Y tenía una sed. Llevaba ya casi 2 días y medio, ya me estaba mareando, o sea, era terrible esa sed. Y cuando terminé el ayuno y comencé a beber, uno siente literalmente cómo la vida vuelve al cuerpo. No sé si te ha pasado. Cuando yo di cuando bebí el agua, yo sentí como esa agua comenzó a fluir. O sea, una sensación que no te puedo explicar, tienes que vivirla. Uno siente como la vida viene al cuerpo. Cuando tú dejas que Jesús entre en tu corazón, vas a sentir como la esperanza volverá una vez más. Las ganas de vivir volverán una vez más. Volverás a sonreír. Te sentirás en paz. No quiere decir que los problemas se irán, a lo mejor continuarán, pero estarás vivo, porque de tu interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie. Esta tarde vamos a alabar al Señor y vamos a adorar al Señor. Y si Dios te ha hablado a través de esta palabra, si Dios ha hablado a tu vida, si el Espíritu de Dios ha hablado a tu vida y te identificas como este árbol caído, destruido, si te identificas con esta palabra, mientras adoramos, deja que la presencia de Dios te toque. Deja que el agua fresca del Espíritu Santo te toque. Cierra tus ojos ahí donde estás. Si necesitas que Dios haga algo en tu vida, dile al Señor: Señor,
presencia. Vamos, díselo, dile, anhelo tu presencia. He sido derribado, he sido destruido, pero aún me queda una esperanza. Y la esperanza es que tú vengas a mí. Si deseas conocer más de Misión Cristiana Elim en Madrid, puedes visitarnos en nuestras reuniones semanales, viernes a las 7 de la tarde y domingo a las 11:30 de la mañana. Estamos en calle Iliada número 13, cerca del Estadio Wanda Metropolitano, a 500 metros de la parada Las Musas de la línea 7 del metro. También puedes contactarnos escribiendo al correo electrónico elimespana@gmail.com. Síguenos en redes sociales y YouTube como Elim España.